¿Alguna vez te has preguntado, ¿pueden los tratados internacionales limitar la soberanía de un país? Creemos un caso hipotético. Un país firma un tratado internacional para proteger el medio ambiente, pero tiempo después se crea una ley nacional que entra en conflicto con dicho tratado. ¿Qué prevalece? ¿El derecho internacional o la soberanía? Pues en este video exploraremos cómo los tratados se integran en las leyes nacionales y cuándo esto puede verse como una amenaza para la soberanía. Pero antes de comenzar, veamos algunos conceptos básicos. ¿Qué es un tratado? El artículo segundo de la Convención de Viena establece en su primer párrafo que un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. Puede formarse entre dos o más sujetos del derecho internacional público, con objeto de crear, transferir, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos, estableciendo derechos y obligaciones por escrito. ¿Qué es soberanía? Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Norberto Bobbio resume que el concepto político-jurídico del término sirve para indicar el poder de mando en esta última instancia, en una sociedad política y por consiguiente, para diferenciar a esta de otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado. El artículo 133 constitucional señala: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados. Este precepto constitucional reconoce a los tratados internacionales como ley suprema en toda la Unión, por lo que se les reconoce como fuente de derecho. ¿Qué es recepción del derecho? Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es un proceso por el cual una comunidad acepta libremente un sistema jurídico extraño. Esto es antiguo o extranjero. Una comunidad asimila el derecho extraño en medida que lo permite en el derecho preexistente, de suerte que con tal situación el derecho nacional entra en un proceso de transformación. El derecho interno se limita al territorio de un Estado y no está subordinado a un orden jurídico superior, mientras que el derecho internacional busca regular las relaciones entre Estados y otros sujetos internacionales. El poder del derecho interno emana de la Constitución de cada Estado, que establece la validez de sus normas, mientras que el poder del derecho internacional depende del consentimiento de los Estados y de los mecanismos de aplicación que existen a nivel internacional, lo que puede generar tensiones en su implementación dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales. La relación entre el derecho interno y el derecho internacional ha sido objeto de debate doctrinal, polarizándose en las teorías dualista, monista y conciliadora. La tesis dualista postula que los órdenes jurídicos, el internacional y el interno, son totalmente distintos tanto por su carácter como su esfera de acción y existen independientemente el uno del otro, como dos sistemas jurídicos autónomos cuya relación se limita a entrar en contacto sin que la validez de uno dependa del otro. Afirma que el derecho internacional y el derecho interno son ordenamientos jurídicos totalmente separados, independientes y autónomos, ya que sus fundamentos de validez y destinatarios son distintos. De este modo, la norma de derecho internacional son productos producidos mediante un procedimiento internacional y solamente obligan a comunidades soberanas, mientras que el derecho interno tiene fundamento de creación y validez en la Constitución del Estado, que es el único ordenamiento que puede originar derechos y obligaciones para los individuos. Por otra parte, la tesis monista considera que el derecho interno y el internacional se encuentran unificados en un solo sistema jurídico, pero uno de ellos prevalece sobre el otro, dando así ya sea la tesis monista internacionalista, que establece que el derecho internacional es un orden jurídico jerárquicamente superior al derecho interno, o la tesis monista nacionalista,
que es una postura donde se basa en sostener que el derecho interno es el superior al derecho internacional. Y por último, la tesis conciliadora, o también conocida como coordinadora. Esta tesis parte de la unificación de los dos órdenes en un solo sistema, con la diferencia de que ésta sí considera que las relaciones entre el derecho interno y el internacional son de coordinación y no de subordinación uno del otro. La tesis reconoce la posibilidad de que se presenten conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno, las cuales no tienen carácter definitivo y encuentran su solución en la unidad de un sistema jurídico. Recepción del derecho internacional dentro del derecho mexicano. Dentro de la doctrina mexicana no existe unanimidad al definir el nivel jerárquico que ocupan los distintos ordenamientos que forman parte del derecho mexicano. Esto dificulta la posibilidad de poder definir un lugar en el que se ubique el derecho internacional, específicamente los tratados internacionales. Sin embargo, muchos concuerdan que la Constitución política se encuentra por encima del resto del orden jurídico. Por lo tanto, la validez del orden jurídico internacional se encontrará sujeta al reconocimiento que realice la Constitución de que el derecho internacional formará parte dentro del orden de nuestro país. Los tratados, para considerarse normas válidas dentro del territorio mexicano, necesitan ser incorporados al derecho nacional, ya sea a través de la ratificación o de la creación de una norma interna en la que se incorporen sus disposiciones. De esta manera, dichos tratados entrarán a formar parte de nuestro país y por lo tanto del derecho mexicano, así que deberán formar parte de alguno de los órdenes que integran al derecho mexicano. Partiendo de la supremacía constitucional, podemos establecer que el Estado mexicano deberá definir en forma expresa los requisitos de validez bajo los cuales serán aplicados los tratados internacionales dentro de su territorio. A continuación, veremos cómo algunos países articulan su derecho interno con las normas de derecho internacional. En Canadá, para introducir las obligaciones internacionales en el derecho interno canadiense, es necesario que sean incorporadas por una ley interna. La introducción de un tratado por una ley interna canadiense requiere la aprobación del Poder Legislativo federal o provincial, según quien tenga la función de legislar respecto de la materia del tratado. Por esta razón, el sistema de recepción del derecho internacional convencional en el derecho interno canadiense es un sistema dualista. Por otro lado, en España, el sistema jurídico español sigue un sistema monista en las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. La Constitución española señala que los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno. Una vez publicados en el texto del tratado, las normas de este son obligatorias para todo ciudadano, poderes públicos y tribunales ante los cuales pueden ser invocados directamente. Pero, ¿cómo la recepción del derecho internacional puede ser una violación a la soberanía? La incorporación de tratados internacionales en el derecho interno es un tema central en el debate sobre la soberanía estatal. Por un lado, los tratados permiten a los estados cumplir con sus obligaciones internacionales y participar activamente en la comunidad global. Sin embargo, muchas veces su integración puede percibirse como una limitación a la soberanía, o, como han dicho ciertos actores políticos, como estafas injustas, especialmente cuando los compromisos internacionales afectan decisiones políticas o sociales fundamentales para el Estado. Otra violación a la soberanía puede ser la limitación de la autonomía legislativa. Cuando un Estado entra en un tratado, se compromete a adaptar su legislación interna para cumplir con las obligaciones establecidas en dicho tratado. Esto puede implicar la derogación o modificación de leyes existentes, lo que puede ser percibido como una limitación a la capacidad del Estado para legislar libremente en su territorio. Y por último, la cesión de competencias a organismos internacionales. En algunos casos, los estados pueden ceder competencias a organismos internacionales, tal es el caso de la Unión Europea, lo que implica una transferencia de poder de decisión en ciertas áreas, ya sea económicas, sociales, políticas. Esta cesión de competencias puede ser vista como una violación a la soberanía, ya que el Estado ya no tiene control exclusivo sobre esas áreas. Imagina que el derecho internacional es como cuando tus papás hacen reglas para toda la casa. A veces esas reglas chocan con lo que tú quieres hacer en tu cuarto, ¿no? Algo parecido pasa con los países.
Cuando firman tratados o aceptan leyes internacionales, es como si prometieran seguir ciertas reglas, pero a veces esas reglas internacionales les impiden tomar decisiones que creen que son importantes para su propio país, como decidir qué leyes tener o cómo manejar su economía. Entonces, aunque participar en acuerdos internacionales tiene sus beneficios, también puede sentirse como si alguien más estuviera diciéndoles qué hacer en su propia casa, y eso puede ser un problema. Lo importante es encontrar un punto medio donde todos cooperen, pero sin que un país sienta que pierde el control de lo que es importante para él.